ni tlactlacocuay, ni motla abuelita, ni chihuamo, cualitequi, ni nequi, ni miquia, y cuanejuat, ni sinquisay, ni motla abuelita, nejuatla tziuki, te chocli, ni nequi, ni miquia, yo ni yas, ni mictitille, Buen día, noche, Oli, público de Macehualquintus. Hace unos días, la página de Facebook de Larisa Ortiz Quintero, una abogada originaria de Santa Cruz Huitziltepec, hizo una publicación en Facebook que varias personas de aquí de Santa Clara Huitziltepec compartieron. Se las leo de manera íntegra. Dice: con gran entusiasmo y gratitud al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al licenciado Adelfo Regino Morales, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Santa Cruz Huitziltepec, Puebla, recibió ayer la noticia de que después de 55 años de gestoría ininterrumpida para que se pavimentara el camino que comunica a las comunidades de la zona, una vez que se retiraron los rieles por donde pasaba el tren llamado El Chitero, finalmente un gobierno democrático respondió a la solicitud. Así que ayer mismo, el antropólogo René Trinidad, representante del INPI en Puebla, y equipo del arquitecto Hugo Mendoza Sánchez, director de infraestructura de oficinas centrales, en coordinación con el Consejo de Ancianos de la comunidad, y al frente el profesor Constantino López Torres y otras autoridades tradicionales de la misma, y en compañía del presidente municipal de Santa Clara Huitziltepec, Jorge Flores, hicieron el reconocimiento físico del camino que será la primera fase. Cabe destacar que será el primer camino artesanal del estado de Puebla que será ejecutado por la misma comunidad indígena. Fin. Al respecto diré tres cosas. 1. Que Santa Clara y Santa Cruz son dos pueblos hermanos o primos, ya que comparten el mismo apellido, Huitziltepec. 2. Que no existe el municipio de Santa Clara Huitziltepec, pues, de acuerdo a la página oficial del INEGI para el estado de Puebla, publica un total de 217 municipios, y el 079 resulta ser Huitziltepec, municipio de Huitziltepec, el cual todos por aquí ya lo saben, está conformado por 3 comunidades: Santana Coapan y Dolores Hidalgo, ambas juntas auxiliares, y Santa Clara, la cabecera municipal. Y 3, que a Adelfo Regino y a Larisa Ortiz los conocemos. Bueno, no es que sean nuestros cuates, ni que nos llevemos con ellos. Más bien algo sabemos de ellos, y no de sus cosas personales, sino de su actuar político, lo cual tiene que ver con la caravana zapatista, la Marcha del Color de la Tierra, allá en 2001. Durante dicha caravana indígena, Adelfo Regino participó en la asamblea del Tercer Congreso Nacional Indígena, llevada a cabo en Nurío, Michoacán, una comunidad indígena purépecha. En esa asamblea se eligieron delegados que participarían al lado de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en su intervención en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde explicarían a los legisladores la necesidad y la urgencia de aprobar la iniciativa de ley de la COCOPA, es decir, la traducción al lenguaje jurídico de los acuerdos de San Andrés, y Adelfo Regino fue nombrado delegado. Actualmente, Adelfo Regino es el titular del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y es considerado por muchos pueblos indígenas que luchan por la defensa de su territorio y contra megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Transísmico, como un traidor, pues abandonó la rebeldía y la resistencia por un hueso en el actual gobierno federal. De hecho, la sede del INPI en la Ciudad de México
se encuentra tomada por una comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México, y quienes la nombraron Casa de los Pueblos Indígenas Samir Flores, en honor a un activista indígena del estado de Morelos, asesinado en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero, regresando a 2001, después de la intervención del EZLN y el CNI en San Lázaro, el entonces presidente Vicente Fox envió una iniciativa de ley indígena al Poder Legislativo, la cual es contraria a los acuerdos de San Andrés, una auténtica contrarreforma. Fue entonces que Larisa Ortiz presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la reforma indígena de Vicente Fox, no por su contenido, sino porque no se había consultado a los pueblos indígenas en su elaboración. A esta controversia constitucional se adhirieron más de 300, presentadas por pueblos indígenas de todo el país, con la esperanza de frenar la contrarreforma indígena. Pero, finalmente, la Suprema Corte falló en favor de la contrarreforma y esta pasó a los congresos estatales, consumándose así la traición del Estado mexicano a los pueblos indígenas de México. Ya tiempo después, Larisa anduvo haciendo campaña aquí en la región como candidata a diputada federal. De hecho, a mí, el maestro Filo, me vinieron a ver de Santa Cruz para que yo le entregara el bastón de mando en una ceremonia indígena, vestido yo con una capa roja y demás cosas, y obviamente no acepté. Actualmente, ella es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En fin, sobre el tren El Chitero, pues mi padre, Aniceto Crisanto, quien nació en 1931, me contó varias historias al respecto. Ya más recientemente, hace un par de años, me tocó escuchar a don Cayetano Luna, hoy difunto, contarle a sus nietos sus aventuras y travesuras de niño con el trenecito que ahí por su casa pasaba. Sobre el camino por donde pasaba el tren, pues qué bueno que lo van a componer. Actualmente es pura terracería y para ir a Santa Cruz muchos prefieren ir a dar la vuelta por la carretera que va a Mulcajá. Ya se estaban tardando. Si no me equivoco, el tramo más grande de ese camino pasa por el territorio de nuestro municipio de Huitziltepec. Si tan solo los presidentes municipales que han salido, en lugar de chingarse la lana, ya que salen, resulta que ya tienen propiedades y uno que otro hasta empresario se vuelve. Si ellos lo hubieran invertido en ese camino, pues estaría bien chingón. Yo lo transito ese camino. Cada año, la noche del 11 de diciembre, en compañía de varios de mis sobrinos y alumnos, lo caminamos para llegar hasta la capilla guadalupana que está en la cima del cerro del Huitziltepec, para, a la medianoche y al amanecer, cantar cantos en mexicano, es decir, en lengua náhuatl. De cualquier manera, el anuncio de la construcción del camino artesanal que unirá los dos pueblos hermanos o primos, Santa Cruz y Santa Clara, ambos Huitziltepec, con la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pone de manifiesto, de manera oficial, una cosa: que Santa Clara Huitziltepec es una comunidad indígena. Déjenles cuento que hace algunos años llegó hasta aquí al pueblo un alumno de Sociología de la UNAM para realizar un trabajo de campo. Entre sus actividades estuvo el ir a entrevistar a la entonces regidora de Educación. El joven estudiante tuvo la gentileza de permitirme escuchar la entrevista. Cuando él le pregunta si ella considera que Santa Clara Huitziltepec es una comunidad indígena, ella responde tajante: claro que no, aquí ya todos saben leer y escribir.
así el nivel de conciencia histórica e identidad cultural en Santa Clara Huitziltepec. Para nosotros, no es poca cosa el reconocer a nuestro pueblo y a nosotros mismos como una comunidad indígena, ya que esto tiene implicaciones políticas muy serias. El ser una comunidad indígena nos otorga derechos inalienables que van más allá de la creación del Estado mexicano y sus corruptas instituciones. Nos otorga el derecho a decidir nuestro propio destino, es decir, a nuestra autonomía. Nos otorga el derecho a mantener viva nuestra cultura y nuestra lengua, la náhuatl, y, sobre todo, nos otorga el derecho al control de nuestro propio territorio y de los recursos naturales, el agua, por ejemplo, que en él se encuentran. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.